Bueno, primero una breve introducción. Como sabemos, los temas laborales son bastante dinámicos. En los últimos años, de hecho, ha habido muchas modificaciones, la mayoría, sin duda, debido a la pandemia, pero incluso luego de terminar la emergencia sanitaria, las relaciones laborales han cambiado significativamente en su desempeño. Existen mayores obligaciones laborales en relación con temas de seguridad y salud ocupacional. Sabemos que los temas de prevención y sanción del hostigamiento sexual también son un tema que la autoridad de trabajo suele inspeccionar. Y bueno, el teletrabajo, que ahora que tiene una norma y post emergencia sanitaria, ha venido a flexibilizar un poco la manera en cómo sabemos que se vienen ejecutando las relaciones de trabajo. Entonces, es importante para todos nosotros, para los que tenemos una empresa o somos empleadores, conocer cuáles son estas pautas, cuáles son estos lineamientos, qué nuevo trae eh, el sector legal laboral para hacer un planeamiento adecuado, aprovechando que estamos empezando el año y así evitar cualquier contingencia en el futuro para nuestras empresas, ¿no? Entonces, lo que hoy día vamos a ver son principalmente tres puntos. El primero está referido a las principales o a las nuevas, ¿no?, regulaciones laborales que nos pueden de una u otra manera impactar en el negocio. El segundo punto está vinculado a los precedentes administrativos emitidos por SUNEFIL. Sabemos que ya no es suficiente conocer la legislación laboral únicamente, sino que tanto los jueces laborales como los inspectores de trabajo se han convertido de una u otra manera en creadores también de regulación laboral. Por eso es importante saber cuáles son los criterios que dicen para conocer o anticiparnos en caso de que tuviéramos alguna situación similar. Y finalmente, vamos a ver cuáles son las capacitaciones obligatorias. Así como hoy día estamos en una capacitación para que ustedes conozcan de manera amplia cuáles son las novedades para el sector laboral, legal laboral, también es importante, porque es una obligación legal, que los empleadores transmitan las capacitaciones a sus trabajadores para que puedan desarrollar las labores de manera más efectiva o para tener espacios de trabajo seguros, tanto en temas de seguridad y salud ocupacional como en riesgos psicosociales, como puede ser el acoso en el trabajo. Entonces, vamos a ver esto, cada uno de estos puntos. Siguiente, por favor. Eh, Siguiente. Con relación a las nuevas normas laborales, tenemos esta que de hecho se ha publicado bueno, hace un par de días, vinculados a la vigilancia de los trabajadores por COVID. Como sabemos, ya no estamos en emergencia sanitaria, sin embargo, el cuidado se mantiene porque existen algunos casos y como se trata de una enfermedad contagiosa que se ha vuelto endémica, es decir, se transmite o puede ser tan común como una gripe, existe, y bueno, y el centro de trabajo es un elemento o es un punto en el que se congregan muchos trabajadores, hay un riesgo de contagio que si bien no, ahora con las vacunas y como lo hemos visto, no se trata de una enfermedad mortal como lo fue hace unos años, lo cierto es que nadie quiere que los trabajadores se contagien ni siquiera una gripe en el centro de trabajo, mucho menos que se genere una complicación, ¿no? Entonces, esta resolución, lo que ha venido, publicada, como les decía hace un par de días, lo que ha venido a hacer es a confirmar de cara a los trabajadores algunas obligaciones que pensábamos que con el fin de la emergencia sanitaria habían decaído. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que las obligaciones se mantienen y ya la norma lo ha dejado establecido. Por ejemplo, sabíamos que los casos de COVID se podían clasificar en sospechoso, probable y confirmado en función de si teníamos indicios o si ya sabíamos que algún trabajador era positivo y teníamos que, por ejemplo, enviarlo a su casa o aislarlo de alguna manera para que no se produzca el contagio en el centro de trabajo. Entonces, esta obligación se ha confirmado y con esto también se genera la obligación de contar con un profesional de la salud para la vigilancia de los trabajadores. Hay normas de desarrollo que dicen qué tipo de trabajador, qué tipo de profesional de la salud deberíamos tener, ya sea un médico, un enfermero o enfermera, y por cuánto tiempo en función de nuestra actividad y el número de trabajadores de la empresa. También muchas empresas se preguntaban si la obligación de contar con un plan para la vigilancia de la salud de los trabajadores por contagio de COVID seguía o no vigente, dada la fin de la emergencia.
sabemos que con la emisión de esta norma, este plan sigue vigente y, por lo tanto, obligaciones como evitar el riesgo de exposición de trabajadores o mantener los lugares de trabajo debidamente aislados. Muchas empresas ya han tomado como una práctica común, digamos, tener señalización, tener puntos con alcohol o puntos para lavarse las manos. Lo han tomado ya como una práctica permanente para prevenir no solamente el riesgo de contagio de COVID, sino el riesgo de otras enfermedades que se transmiten por vía aérea. Entonces, todas estas obligaciones que algunas empresas ya las han incorporado muy bien a sus mecanismos de seguridad y prevención, se confirman, digamos, ya no es solamente optar por si queremos o no post término de la emergencia, sino que el empleador tiene una gran responsabilidad en este caso. Recordemos que por norma, incluso si no se hubiese emitido esta resolución ministerial que confirma estas obligaciones que en algunos casos había dudas si seguían o no, recordemos que los empleadores tienen, por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la obligación de vigilar o del deber de cuidar a sus trabajadores de cualquier riesgo que a su integridad física o a su vida. Siguiente, por favor. Estaba pendiente el desarrollo de esta licencia por fallecimiento de un familiar. El familiar tiene que ser directo, hijos, padres o hermanos. En este caso, lo que ha establecido la ley es que los trabajadores van a tener 5 días de descanso remunerado o de licencia remunerada en caso de que ocurra algún fallecimiento. Y es obligación del trabajador que lo solicita poder presentar la solicitud y además los medios sustentatorios para acreditar que se trata de un familiar directo, que no se trata de fallecimiento de cualquier familiar, sino, como hemos dicho, de los descendientes o descendientes directos o hermanos. El empleador podrá además verificar si esta licencia ha sido otorgada o existe sustento para otorgar la licencia, y si el trabajador no puede sustentarlo adecuadamente, el empleador podría descontar estos días porque no se trataría de una licencia. Eh, y como se trata de una licencia que ha regulado la ley, es una licencia pagada y para todos los efectos legales se tratan estos días como si el trabajador hubiese eh, continuado laborar. Siguiente, por favor. Habíamos dicho que la licencia es de 5 días. Sin embargo, también se señala en el reglamento que si el trabajador tiene que desplazarse a un lugar geográfico distinto del centro de trabajo, se podrán adicionar unos días dependiendo de qué tanto le tome el traslado. Eso se llama el término de la distancia. Entonces, si un trabajador, por ejemplo, tiene que ir a Arequipa porque el papá o la mamá fallecieron en Arequipa, tendrá esos 5 días más esos 2 días del desplazamiento. Este cuadro que estamos viendo aquí no es un cuadro que haya anexado o que sea parte del reglamento que hemos revisado, sino más bien que el reglamento hace referencia a este cuadro, que es un cuadro más bien procesal, eh, pero que el reglamento señala que debe servir de guía para agregar estos días cuando el fallecimiento se produzca en un lugar distinto del centro de trabajo. El centro de trabajo está en Lima y el fallecimiento ocurre en cualquier otro lugar del país. Entonces tendríamos que revisar este cuadro y ver cuántos días le corresponden finalmente al trabajador. Lo que no señaló el reglamento y es un vacío es qué pasa si el familiar directo fallece fuera del país. No hay, como hemos visto este cuadro, como es un cuadro procesal, solamente está limitado al territorio peruano, pero no hay un referente de qué pasa si, cuántos días tengo que agregar por el traslado fuera del país. En ese caso, la recomendación es que desde ya se pueda regular, ya sea a través de una política o un reglamento interno, qué pasa en esos casos y cuál es el procedimiento, qué documentos tendrá que presentar el trabajador para sustentar este pedido de licencia, ¿no? Esto ya queda en el ámbito privado, por eso es importante que lo sepan y que sepan que hay que anticiparse a esta situación para desde ya establecer los días que corresponderían en el caso de traslados al extranjero con cierta razonabilidad, evidentemente. Por ejemplo, si el traslado ocurre en Estados Unidos, no podría darle al trabajador menos de 2 días. Si ya este cuadro referencial me dice que si va a Arequipa le doy 2 días, entonces evidentemente si va afuera tendría que darle un número mayor que quedará nuevamente a criterio del empleador otorgar. Siguiente, por favor. Otro punto importante es el valor de la OIT. Sabemos que todos los años la OIT se actualiza, a veces se actualiza en montos menores. Este año el incremento ha sido significativo
porque se ha aumentado en 200 soles. El año pasado estaba en 4.950, ahora está en 5.150. ¿Qué impacto tiene desde la perspectiva laboral el incremento de la OIT? Sabemos que tiene muchos impactos tributarios y de otra naturaleza, pero en concreto en el ámbito legal laboral impacta en la remuneración integral anual. Sabemos que los trabajadores que reciben una remuneración mayor, igual o mayor a 2 UIT, estamos hablando de 10.300 soles, puede impactar una remuneración integral. Para los trabajadores que reciben un monto menor, esta posibilidad está vedada. Entonces, hay que revisar los acuerdos de remuneración integral anual que se tengan con los trabajadores a la fecha para ver si con este incremento ese pacto todavía sigue vigente o si debería dejarse sin efecto. Y otro tema en el que en el que impacta el incremento del valor de la OIT es el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque existe para las personas naturales, para los trabajadores dependientes, una deducción de 7 OIT del valor de todo su ingreso bruto. Entonces, ahora esta deducción es mayor, con lo cual los trabajadores que ganen aproximadamente 2.000 hasta 2.500 soles no van a tener la obligación de tributar. Y esto de una u otra manera beneficia a los trabajadores porque la deducción, nuevamente, de lo que ganan, de lo que considera la base imponible para el impuesto, se incrementa. También impacta en la constitución de empresas de intermediación. Sabemos que hay un número mínimo de valor del OIT referencial para que una empresa, como capital, para que la empresa pueda constituirse. Si este número no se cumple, si este monto no se cumple, se va a denegar la constitución, incluso si tenemos todos los demás requisitos para constituir una empresa de intermediación. Siguiente, por favor. Además, impacta de manera significativa en el valor de las multas de SUNAFIL. Sabemos que la SUNAFIL determina sus multas en función de la gravedad de la infracción, que califican leve, grave, muy grave, y el número de trabajadores afectados. Mientras más trabajadores afectados tengamos por la comisión de esta infracción, la multa será mayor. Y estas multas, SUNAFIL no las fija en montos fijos, sino en el valor de la OIT. Entonces, al día de hoy, hasta el año pasado, el valor o la multa más alta rondaba los 260.000 soles. Al día de hoy, con este incremento, la multa más alta ronda los 270.000. Es un incremento de 10.000 soles, básicamente, solamente por la diferencia del valor de la OIT. Y finalmente, en la calificación como micro o pequeña empresa. Nuevamente, los criterios para que una empresa se pueda mantener en el registro y que sea considerada todavía como micro o pequeña empresa están fijadas en el volumen de ventas anual que tenga. Entonces, con este incremento, el monto máximo de ventas, por ejemplo, para la microempresa es de 772.000, es decir, es un monto mayor, lo cual puede beneficiar a las microempresas que no, digamos, para que puedan seguir creciendo sin pasarse del límite máximo, porque ahora este límite ha crecido. Siguiente, por favor. Y luego tenemos el certificado único laboral. Se reglamentó también este certificado básicamente porque es una constancia que le permite a las personas trabajadoras mayores de 18 años tener información veraz, emitida de manera pública y contrastada, digamos, para hacer un proceso de verificación. Es prácticamente un CV que se otorga a través de este mecanismo y que se precisa información como los datos, bueno, base del trabajador, edad, rubro, etcétera, y también se indica información sobre su experiencia de trabajo. Uno de los beneficios de este certificado único, siguiente por favor, uno de los beneficios de este certificado único es que nos da información fidedigna y, digamos, de alguna manera sustituye el uso de algunas empresas de terceras que realizaban el pedido, digamos, de información policial o antecedentes de los trabajadores, porque recordemos que el año pasado ya Indecopi y otras entidades y otras autoridades se han pronunciado sobre el uso de los datos personales cuando los empleadores utilizan a estas terceras empresas para poder obtener información de los antecedentes de los trabajadores. Entonces, de una u otra manera, este certificado le permite a la persona que busca tener un CV, digamos, ya emitido por un tercero imparcial, y por otro lado, a los empleadores les permite saber que el contenido de ese certificado es un contenido fidedigno que se ha emitido
una autoridad o institución pública. Siguiente, por favor. Ya. El reglamento ha señalado cuál es el contenido mínimo de ese certificado. Como les decía, tiene los datos básicos del trabajador. Si tiene una condición de discapacidad, recordemos que también hay una obligación de los empleadores de contratar a un porcentaje de su planilla, a los empleadores que tienen más de 50 trabajadores, contratar al 3% de su planilla de trabajadores con discapacidad. También nos permite conocer lo que les decía, los antecedentes penales, policiales o judiciales, y evita que el empleador tenga que recurrir a estas empresas que ya se han sancionado o que ya se han señalado que pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. Además, la formación del trabajador, la experiencia laboral, la fecha y la firma, porque el certificado tiene una vigencia, no es que puedas tomar un certificado para siempre, tiene una vigencia de 3 meses. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son los proyectos de ley que podrían impactar. En este caso, cuando hablamos, hemos hablado de las normas que ya han sido emitidas, ya han sido publicadas y por lo tanto generan una obligación de cumplimiento tanto para los empleadores como los trabajadores. Ahora vamos a hablar de los proyectos de ley. Estos proyectos de ley, como su nombre lo dice, todavía no han sido publicados. Son propuestas legislativas que hacen algunos grupos de trabajo, o algunos congresistas, o incluso podría ser tío, etcétera, para regular determinadas materias. ¿Okay? Entonces, esto que les voy a comentar ahora todavía no es exigible hasta que se apruebe y de hecho en su aprobación podría tener alguna modificación. El primer proyecto de ley relevante habla sobre la modificación de las normas de tercerización. Como sabemos, desde hace un par de años la tercerización en el Perú ha venido siendo materia de controversia, de pronunciamientos en uno y otro sentido. A la fecha, estas modificaciones que se establecieron mediante el decreto 001 del 2022 han quedado suspendidas, o los efectos han quedado suspendidos, pero las normas como tal siguen vigentes y siguen siendo válidas. Sin embargo, todas las fiscalizaciones por parte de SUNANFIL han quedado suspendidas, pero por mandato de una autoridad. Todavía la norma vive. Entonces, lo que se propone en este caso es la posibilidad de que los terceros que se consideren vulnerados puedan interponer medidas cautelares ante el Poder Judicial. Principalmente se trata de una empresa, se trata de trabajadores que se consideran que han vulnerado algunos de sus derechos. Consideramos que esta modificación no es propiamente necesaria, porque lo cierto es que cualquier persona, trabajador, empleador, cualquier persona natural, tiene ya la posibilidad de interponer una medida cautelar ante el Poder Judicial, incluso si la norma no lo señala. Lo que se ha pretendido aquí, digamos, es dejar clarísimo que para los casos de tercerización es una posibilidad, pero incluso si no estuviese regulado, cualquier persona, cualquiera de nosotros, podemos interponer una medida cautelar para que se proteja nuestro derecho mientras dura el proceso judicial, que sabemos que en el Perú los procesos judiciales duran muchísimos años. Otra modificación, y esta sí es relevante impactaría de aprobarse definitivamente a todos los empleadores, es la extensión de la responsabilidad. Sabemos que en los casos de tercerización, cuando se produce desnaturalización, ¿esto qué quiere decir? En la tercerización tenemos dos empresas, ¿no? La empresa principal que recibe el servicio y la empresa tercerizadora que da el servicio. Es muy común en el sector minero tener a la unidad minera y tener a una empresa contratista que le brinda estos servicios a la unidad minera. Entonces, los trabajadores de la empresa de tercerización van a la unidad minera, al campamento, y allí desarrollan sus obligaciones. Cuando se produce algún supuesto de tercerización porque la unidad minera se comporta como empleador de esos trabajadores, estamos hablando de desnaturalización. Cuando los trabajadores continúan prestando servicios sin que haya un contrato de tercerización, también estamos hablando de desnaturalización, y por lo tanto los trabajadores de la tercera se considerarán trabajadores de la principal. Al día de hoy, la responsabilidad solidaria de las empresas, de la empresa principal, es decir, que cubra los costos de remuneración o de indemnizaciones, se extiende a 1 año desde que termina el contrato de tercerización, desde que termina el desplazamiento de los trabajadores. Esta modificación pretende extender la responsabilidad hasta por un periodo de 4 años. Evidentemente, esto distorsiona la naturaleza para la cual ha sido creada la tercerización y además genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que contrata tercerizadoras, sé que mi riesgo hoy día dura 1 año, ¿no? Sin embargo, si esta modificación se aprueba, voy a tener que esperar 4 años para ver qué trabajador
decide demandar, ¿no? Lo cual puede generar costos de transacción mayores y, como les decía, incertidumbre. Esta modificación todavía se está revisando. Siguiente, por favor. Eh, En este caso, sabemos que el día de hoy el plazo que un trabajador tiene para impugnar el despido es de 30 días hábiles. Pasado este plazo, ya no puede cuestionarse su despido ha sido arbitrario, fraudulento, y cualquier demanda deberá declararse improcedente porque transcurrió el plazo. La propuesta en este caso es ampliar de 30 hasta 60 días hábiles el periodo de impugnación para el despido, para pedir una indemnización y para solicitar una reposición el plazo se ampliaría a 40 días hábiles. Nuevamente, esto genera mayores costos para los empleadores y mayor incertidumbre porque el plazo de reclamo se alargaría. Esto tampoco se ha aprobado, pero todavía se sigue discutiendo. Siguiente, por favor. En el caso de los beneficios de la asignación familiar, al día de hoy los trabajadores tienen derecho a recibir este beneficio cuando tienen hijos menores de edad o mayores cursando estudios o con alguna discapacidad. La propuesta aquí es extender también este beneficio a aquellos trabajadores que tengan padres ancianos o que tengan terceros bajo su cuidado. Nuevamente, si esto se aprueba, generaría un costo adicional para los empleadores porque al día de hoy los trabajadores que no tienen hijos y que tienen padres ancianos no reciben este beneficio, por ejemplo. Entonces, si se aprueba, sería un mayor costo de planilla. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá vamos a ver algunos de los precedentes administrativos laborales. Como sabemos, la SUNAFIL es un actor importante porque a través del Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido muchos pronunciamientos que a la fecha, hasta el 28 de diciembre del año pasado, 16 en total, que permiten tener alguna guía o criterio de cómo se irán desarrollando las fiscalizaciones o cómo se resolverán determinados conceptos. Eh, SUNAFIL además tiene un plan anual de cuáles son las principales materias que va a fiscalizar durante cada año. Para este año, las principales materias son las cuotas de personas, de empleo de personas con discapacidad, que de hecho se fiscalizan y algunos de ustedes tal vez han recibido alguna carta inductiva, todavía no es fiscalización, por parte de SUNAFIL para informar si cumplen o no. Estas cuotas normalmente se fiscalizan durante enero principalmente, pero podría extenderse a febrero, entre los primeros meses del año. Además, los temas como seguridad y salud en el trabajo, asociados también al riesgo al repunte de COVID, pero en general cualquier otro tema vinculado a la responsabilidad del empleador de cautelar la salud y la vida de sus trabajadores. El teletrabajo, como sabemos, estas normas son relativamente recientes desde que se aprobó el reglamento. Eh, ya ha pasado casi un año, con lo cual las empresas que se acogieron al teletrabajo deberían al día de hoy tener ya la política, deberían haberle dado a sus trabajadores las capacitaciones en confianza informática, en prevención del acoso sexual en el teletrabajo y de seguridad y salud en el teletrabajo. Entonces, si todavía no lo han hecho, es importante que lo tengan en su lista de cosas para implementar desde el punto de vista legal laboral, porque es una materia que se va a fiscalizar. Lo mismo con horas extras registro, esta materia en realidad se fiscaliza de manera permanente, no es tan nueva, pero sigue siendo o sigue generando muchas multas porque no todos los empleadores cumplen con tener un registro adecuado o en algunos casos las multas vienen porque se realizan horas extras de manera regular cuando las horas extras son extraordinarias. Otro punto importante son los contratos de trabajo a plazo fijo. De hecho, ha habido pronunciamientos a nivel judicial también estableciendo mayores requisitos para la celebración y la validez de los contratos de trabajo a plazo fijo. En el caso, vamos a ver un precedente justamente vinculado a esto para el caso de SUNAFIL. Además, los temas sindicales, sabemos también que hace un año y medio más o menos se aprobó una modificación del reglamento de la ley de relaciones colectivas, que lo que hizo fue darle mayor potestad o mayor ámbito negocial a las organizaciones sindicales. Hace poco se aprobó el registro de los trabajadores que laboran para plataformas digitales o trabajadores no dependientes, porque en realidad no son trabajadores. Justamente la aprobación de este sindicato pudo ser posible
porque por la modificación del reglamento de relaciones colectivas. Y finalmente, otro tema que se fiscaliza mucho es el seguro de vida y la contratación de seguro complementario de trabajo de riesgo. El año pasado se modificaron y se ampliaron el listado de empresas, perdón, de actividades que son consideradas como riesgosas. Entonces, desde el año pasado, algunas empresas, algunos sectores que no tenían la obligación de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo para sus trabajadores, ya la tienen, se está fiscalizando que esta obligación nueva se cumpla. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a revisar, les decía que Sunafil, el tribunal de Sunafil ha emitido algunos 16 precedentes, no vamos a revisarlos todos porque sería interminable, pero vamos a revisar los principales que podrían impactar en sus organizaciones. Siguiente, por favor. Un primer punto un primer tema son los contratos a tiempo parcial. Sabemos que los contratos a tiempo parcial le reconocen beneficios menores a los trabajadores que se desarrollan bajo esta modalidad. Por ejemplo, no tienen CTS y no tienen derecho a la estabilidad laboral. Hasta allí, todos estamos, es lo que dice la ley y ahí no hay ninguna controversia. ¿Qué sucedió en este caso? En este caso, dos trabajadores contratados a tiempo parcial reclamaban los beneficios de trabajadores a tiempo completo. Como les he dicho, son mayores. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? El tribunal dijo algo bastante importante y que, digamos, con este pronunciamiento se zanjó de alguna manera la controversia o la pregunta que no se había contestado de si trabajadores a tiempo parcial. Para esto, paréntesis, los trabajadores a tiempo parcial son aquellos que desarrollan una jornada semanal en promedio menor a 4 horas. A diferencia de los full time, que desarrollan jornadas de hasta 48 horas a la semana o 8 horas diarias, ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal ha dicho, los trabajadores de tiempo parcial también pueden desarrollar labores en sobretiempo. Si se pasa este promedio de 4 horas, podemos hablar de trabajadores en sobretiempo. De labores en sobretiempo. Eso no los hace trabajadores a tiempo completo, que es lo que reclamaban los denunciantes en este caso. Pero, lo que dijo el tribunal también, es que el sobretiempo que desarrollan esos trabajadores tienen que ser excepcionales. Es decir, no podemos hablar de que un trabajador de tiempo parcial realiza 1 hora extra diaria o 4 horas extra a la semana, todas las semanas, porque esta regularidad desnaturaliza digamos, lo inherente del trabajo en sobretiempo, que es que sea excepcional. Entonces, en este caso se multó a la empresa, pero no porque los trabajadores realizaron trabajo en sobretiempo, sino porque el trabajo en sobretiempo fue habitual. Entonces, hay que tenerlo en consideración también, si tenemos trabajadores a tiempo parcial. Siguiente, por favor. Supervisión en materia de seguridad y salud. En este caso, el tema de seguridad y salud o las obligaciones de seguridad y salud son bastante amplias y además son importantes porque no importa qué tipo de empresa seamos y no importa cuántos trabajadores tengamos, vamos a tener que cumplir algunas obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos. Eh, la ley de seguridad y salud se sustenta en un principio o un deber que se llama el deber de prevención, que lo que hace es obligar a los empleadores a desplegar todos los mecanismos que tengan para asegurar que sus espacios de trabajo son seguros y que los trabajadores no van a sufrir ningún daño yendo a trabajar. Hasta antes de esta resolución, todos entendíamos que el deber de supervisión que tiene que ver con este deber de prevención, porque si yo evidentemente busco prevenir que algo suceda y capacito a mis trabajadores y tal, luego supervisaré que mis trabajadores sigan mis instrucciones para que no ocurra un accidente. Entonces, hasta antes de esta resolución se entendía que la supervisión solamente se agotaba o principalmente se agotaba en tener a un supervisor de trabajo que haga esto, ¿no? Que fiscalice de alguna manera si los trabajadores están realizando los procedimientos que se les han indicado. Sin embargo, lo que el tribunal dice aquí es el deber de fiscalización no se agota en eso, o el deber de supervisión no se agota en eso, sino que más bien es dinámico y debería mejorarse de manera continua. ¿Y por qué es dinámico? Porque no es solo la supervisión de si los trabajadores están haciendo procedimientos o no, sino también el empleador tiene que
revisar sus procedimientos. Bueno, primero, tener claro que ha cumplido con implementar el reglamento interno, que ha capacitado a los trabajadores y tal, pero también implica una obligación dinámica, porque luego tengo que analizar, tengo que ver si mis procedimientos son adecuados y si hay algo que mejorar, tengo que implementarlo y mejorar. Y luego nuevamente medir y seguir mejorando cada vez que se puede. Entonces, eh, como vemos, la obligación de supervisión la definición que le da la sala es mucho más amplia. Entonces, ¿cuál es eh, digamos, el resultado material o tangible que distingue la sala entre dos tipos de sanciones o de infracciones? Si yo no he capacitado, por ejemplo, a mis trabajadores en los riesgos de su puesto, estaré cometiendo una infracción grave. Pero si yo no cumplo con este deber de supervisión en el sentido amplio, dinámico y mejorable, digamos, voy a cometer como empleador una infracción muy grave. Y como hemos visto, la infracción muy grave puede dar lugar a una multa de hasta 270.000 soles. Y tengamos en cuenta que en casos de seguridad de salud, o en algunos casos de seguridad de salud, aunque sea un trabajador accidentado, para la imposición de la multa se considerará que esta infracción del empleador ha eh, perjudicado a todos los trabajadores. Por lo tanto, la multa podría ser la mayor. Siguiente. En este caso, lo que sucedió es una trabajadora que estaba embarazada y el empleador, sin dar mayor razón, le dijo que no le iba a renovar el contrato. Ya sabemos que, o es un criterio que todos entendemos, que hay una presunción o una protección especial para las trabajadoras embarazadas y para las madres lactantes hasta que el niño cumple un año, el niño o la niña, y que en esos casos tenemos que sustentar muy bien si la trabajadora, por qué no se le renueva el contrato a la trabajadora. Hay que tener en cuenta también que esto no quiere decir que no podemos despedir a una trabajadora embarazada si ha habido una causa justa, sí se puede hacer, pero tiene que seguir su procedimiento. Entonces, eso ya existía. Lo nuevo es que lo que dice el tribunal es no hace falta que la trabajadora le notifique al empleador que está embarazada. Si es evidente el estado de gestación, ya opera esta protección. Entonces hay que estar muy atentos porque muchas veces los empleadores tienen como argumento de defensa, la trabajadora no me dijo que estaba embarazada. Entonces si la trabajadora tiene 8 meses y es evidente el estado de gestación, ya no va a poder ser un argumento de defensa el decir que no se notificó al empleador. Siguiente. Esta resolución es bastante controvertida, pero finalmente ya estableció cuáles son las multas que se van a aplicar. Sabemos que hay una prohibición de discriminación, sabemos que hay una norma que prohíbe la discriminación en concreto salarial entre hombres y trabajadores, entre hombres y mujeres, perdón. Pero aquí lo que hace la sala es distinguir entre la discriminación por motivos históricamente vedados y que están expresamente señalados en la Constitución, como la raza, el sexo, la religión, etcétera, y distinguir entre los motivos de cualquier otra índole. La Constitución, de hecho, habla que se prohíbe la discriminación por estas razones, y dice expresamente raza, sexo, idioma, etcétera, pero también dice y cualquier otra índole. Entonces, lo que hace la sala es separar eso entre los motivos que están expresamente señalados en la Constitución y esta cláusula abierta o cajón desastre, que también se le dice así, de cualquier otra índole. ¿Qué cae ahí? Su nombre lo dice, cualquier razón que sea cualquier diferenciación injustificada y dañina para un empleador para un trabajador puede ir en cualquier otra índole. Entonces, lo que hace la SUNAFIL es decir, a los motivos prohibidos, porque son mucho más dañinos, de acuerdo a la sala, y de hecho son tan dañinos que tanto la Constitución como los tratados internacionales los han señalado expresamente. Eh, entonces, en esos casos, si hablamos de discriminación por motivos prohibidos expresos, se considerará para la imposición de la multa como afectados a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, asigné una remuneración menor a una trabajadora, solo a una, pero la causa de esta discriminación fue su sexo, su género, en ese caso, si tengo 1.000 trabajadores, SUNAFIL va a poder imponer la multa
considerando que son los 1000 trabajadores los afectados y no solo esa única trabajadora a la que discriminé, digamos. Por el contrario, si hablamos de una diferenciación por cualquier otra índole, este segundo tipo que señala la primera sala, solamente se va a considerar afectada o afectado el trabajador o trabajadora que haya sido discriminado. Por lo tanto, la multa es menor. Siguiente, por favor. Una cosa más que me olvidé con relación al caso anterior, es importante entonces tener, porque este caso se deriva de una revisión de políticas o una discriminación salarial. Entonces es importante poder verificar que todas las políticas que tenemos, los lineamientos y tal, cumplan con todos los requisitos, porque de hecho la discriminación salarial está basada en un motivo prohibido. Entonces la multa en ese caso sería, si yo no tengo la política salarial o si no he capacitado a mis trabajadores en eso, sería por todos los trabajadores. Y bueno, finalmente tenemos esta resolución de contratos a plazo fijo. En este caso, lo que ha dicho la sala es que si el contrato a plazo fijo tiene por lo menos dos requisitos: que se suscriba por escrito, es decir, no podemos hablar de un contrato temporal verbal, eso es inválido. Y lo segundo es que el contrato, para que sea válido, tiene que tener por escrito en una cláusula la justificación de la contratación temporal. Entonces, lo que ha dicho la sala es, si yo celebro una adenda, no voy a poder con esa adenda subsanar un vicio del contrato de origen. De hecho, muchas veces lo que sucedía, lo hizo también con algunos clientes, es que cuando se pedían revisar sus contratos y se veía que no era adecuado, lo que hacían es decir, entonces, ok, entonces haz uno nuevo y mejorado para subsanar el anterior. Pero eso no se puede, y de hecho nunca se ha podido. Lo que pasa es que ahora la primera sala lo ha dejado clarísimo, y aunque tengamos la mejor adenda, la mejor prórroga celebrada con todos los requisitos formales, si el contrato inicial está mal, ese trabajador no será a plazo fijo, sino que será un trabajador estable. Por eso es importante revisar o hacer un planeamiento de la contratación. Muchas veces en muchas empresas se utilizan modelos de contratos y se aplican para todos sin importar qué tipo de trabajador es, qué tipo de trabajo va a hacer, cuál es la industria, etc. Entonces es importante poder revisar y confirmar si el contrato que vamos a utilizar es el correcto. Siguiente, por favor. Siguiente. Y en este último punto lo que vamos a ver son las capacitaciones obligatorias por parte del empleador. Habíamos visto que el empleador tiene el deber general de hacer que los espacios de trabajo sean seguros, por un lado, y por otro lado, de que el trabajador pueda desarrollar todas sus funciones con todas las herramientas y con todas las capacidades que el empleador les pueda brindar. Entonces, hay diversas obligaciones de capacitación, que estas no son, como son obligaciones, no son opcionales. Es decir, si no las cumplen, pueden tener un riesgo de multa, que como hemos visto pueden ser multas bastante altas dependiendo del rubro de trabajador, del rubro de empleador. Una primera obligación es la de hacer 2 capacitaciones, una general en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y esto parte del deber del empleador de concientizar o de sensibilizar a sus empleadores, a sus trabajadores sobre el riesgo que genera que una persona trabajadora sea acosada, además del riesgo reputacional que puede generar para la empresa. Entonces, la primera capacitación obligatoria es una general que se tiene que otorgar a todos los trabajadores cuando inicien la relación laboral o cuando exista una modificación, por ejemplo, en el procedimiento de denuncia o en los formularios o tal, o cuando se requiera una actualización. Y la otra obligación, que es la capacitación especializada, que se da al delegado o delegada o al comité de intervención y a las personas de recursos humanos, que son quienes se encargarán de la investigación cuando hay una denuncia de hostigamiento sexual y quienes propondrán e impondrán la sanción. En el caso de las capacitaciones especializadas, la obligación es una vez al año. Entonces, si ustedes hicieron una capacitación en diciembre del año pasado, eso corresponde al año 2023. Desde hoy día tienen 12 meses u 11 meses y medio para planear la capacitación especializada. Y estas obligaciones también se aplican a todos los trabajadores. Si tengas un trabajador, tienes la obligación como empleadores de hacer esta capacitación. Siguiente, por favor. Luego, un segundo punto es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí la obligación de los empleadores es hacer 4 capacitaciones obligatorias al año. Igual, todos los años hay que hacer 4 capacitaciones
Los temas se eligen en función de, el tipo de empresa que tengamos. No es lo mismo capacitar o si tenemos una empresa de trabajadores solo administrativos o si somos una unidad minera. Evidentemente los temas serán diferentes. Aquí también es importante saber que no se trata de cumplir por cumplir, porque también hay pronunciamientos de SUNAFIL que han multado a empresas que sí han hecho capacitaciones, pero han hecho las 4 en 2 horas, por ejemplo, el mismo día. Entonces lo que dice SUNAFIL es, no basta con que hagas las 4 de manera formal, las 4 capacitaciones, sino que esas capacitaciones realmente tienen que servir al trabajador. Y para SUNAFIL no es razonable que las 4 capacitaciones se puedan ejecutar el mismo día en 2 horas. Y por eso sancionó a la empresa. Y también hay que hacer una capacitación a los trabajadores para, en concreto, para identificar los riesgos de su posición. Nuevamente, no es lo mismo un trabajador administrativo que tiene, por ejemplo, riesgo ergonómico, lumínico, etcétera, que un trabajador operador en una mina, que evidentemente está expuesto a riesgos del uso de maquinaria, riesgo de aspiración de las sustancias que pueda tener alrededor, etcétera. Entonces, cada capacitación se adecua a la empresa y al trabajador. Y siguiente, por favor, finalmente tenemos las capacitaciones en teletrabajo. Sabemos que en el caso, la norma de teletrabajo obliga a las empresas, sabemos que el teletrabajo no es obligatorio, en primer lugar, es voluntario, las empresas pueden o no acogerse, los trabajadores pueden o no también solicitar la reversión. Siguiente, por favor. Sin embargo, en este caso, la ley y el reglamento lo que hicieron fue darle a las empresas la obligación de capacitar a los trabajadores en el uso de las herramientas informáticas, que no es lo mismo realizar las labores en las instalaciones de mi empleador que realizarlas en mi casa, ¿no? Seguramente tengo que instalar programas. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Seguramente tengo que revisar programas, etcétera, y además le dio al empleador la obligación de capacitar a los teletrabajadores en prevención y sanción de hostigamiento sexual, porque de hecho en pandemia se vio un incremento en las denuncias de hostigamiento. Muchas personas pensaban, o podríamos pensar, que en el teletrabajo como no hay contacto físico no puede haber hostigamiento, pero sabemos que eso no es así. El hostigamiento se puede dar incluso por llamadas, mensajes de texto, etc. Entonces, esta es una obligación en el caso del teletrabajo. Y otra obligación también es capacitar en seguridad y salud en el teletrabajo, porque, claro, al día de hoy las empresas tienen digamos, control sobre el lugar donde se desarrollan las labores, pero si el trabajador desarrolla las labores en su casa, no hay mucho control para eso. Entonces, hay que capacitar mucho más a los trabajadores para evitar accidentes de trabajo. Por ejemplo, todavía no tenemos soluciones aquí, porque la norma es relativamente nueva, pero en España se determinó que una trabajadora que fue a servirse café en su casa, una teletrabajadora, y se cayó por las escaleras, se determinó que ese era un accidente de trabajo porque estaba en horario de trabajo. Claro, para algunos podría parecer exagerado porque finalmente, o sea, no es que fue un accidente de trabajo como un operador minero o tal, pero como estaba en la hora de trabajo se determinó que sí lo era. Por eso es que es importante capacitar y monitorear también el cumplimiento de esto. Siguiente, por favor. Bueno, ya les he comentado de este tema del teletrabajo y de hecho las multas en todas las capacitaciones o la ausencia de capacitaciones que les he comentado asciende a 134 soles. Siguiente, por favor. Bueno, de hecho con esto ya he terminado la exposición de todos los temas. Eh, y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Y si no, siguiente, por favor. Tienen también mis datos de contacto en la siguiente diapositiva y me pueden escribir o preguntar lo que necesiten con relación a los temas que hemos discutido en la presentación de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Aimé. No sé si alguien del público tiene preguntas que realizar. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para alguna pregunta o consulta. La pueden escribir por el chat.
Bueno, parece que no hay alguna pregunta, de todas maneras, y como él me lo muestra, ahí está su correo. Ah, ok, acá tenemos entonces una pregunta a Iván Carvajal. Él dice, en caso de sobretiempo en teletrabajo, ¿cómo se puede hacer la denuncia? En caso de sobretiempo, ya sea en el teletrabajo o en el trabajo presencial, el procedimiento es el mismo, ¿no? De hecho, la primera recomendación siempre es, antes de hacer la denuncia, elevarlo al trabajador, al empleador, porque lo cierto es que muchas veces hay empleadores que no cumplen, no porque no quieran cumplir, sino porque no saben cuál es la normativa o no tienen procedimientos internos, etcétera, etcétera. Pero si este reclamo directo o este pedido directo al empleador no surte efectos, hay dos mecanismos, el administrativo y el judicial. En el caso del administrativo es gratuito y se hace a través de Sunafil. Se puede es que llenar tus datos, identificarte de alguna manera, porque evidentemente quieres que se haga el reclamo sobre ti, ¿no? Señalar los periodos de sobretiempo, por qué consideras que es sobretiempo, porque está fuera de tu jornada, etcétera. Esa es una vía y será pues el inspector de trabajo quien en un plazo determinado irá a inspeccionar al empleador. En ese caso, lo que se logra es que al empleador se le sancione, se le ponga una multa, pero a través de la inspección de trabajo no se logra el pago para los trabajadores. Sí, esa es la finalidad. Lo que hay que hacer es iniciar un proceso judicial. Y este sí tiene un costo porque todos los procesos judiciales, por lo menos los laborales, requieren de el acompañamiento de un abogado, hay que pagar tasas, etcétera, que son menores para los trabajadores. Y además es un tiempo más prolongado. O sea, los procesos laborales suelen demorar 5 o 6 años más o menos. Y en este caso, por la vía judicial, sí se logra que el empleador, si debe el sobretiempo, lo pague. Con la inspección, como hemos dicho, no. Lo que se logra es que multen al empleador, pero no hay un pago por el trabajador. En la vía judicial sí hay un pago por el trabajador. Eso sería. Iván comenta, entonces parte de la obligación del empleador es publicar la norma de su aplicación para todo su personal que implica esta actividad. La obligación del empleador es publicar los horarios. Y con los horarios ya puede, y de hecho muchos empleadores, y es la recomendación también, que se incluya el horario en el contrato de trabajo para que los trabajadores sepan cuál es su jornada, si van de lunes a viernes, van de lunes a sábado, si van de 9 a 5 o de 8 a 3, ¿no? Entonces, la obligación es que estos horarios estén publicados en un lugar visible en el centro de trabajo. Si nuestro trabajo es 100% remoto, la obligación del empleador es comunicarnos cuál es el horario para que nosotros sepamos si estamos dentro del horario, si es jornada extraordinaria. Bueno, muchas gracias, Aimee, y muchas gracias a todas las personas que han estado presentes el día de hoy en esta capacitación. De todas maneras, esta presentación la vamos a hacer llegar vía correo y también a través de nuestro chat de comunidad donde están todos nuestros asociados. Agradecemos una vez más a las personas que se han sumado el día de hoy. Recuerden nuevamente que si ustedes también quieren formar parte de este espacio, CapacitaSec, nos pueden escribir a marketing@sec.com.p o al correo de camila.chacon@sec.com.p para reservar su fecha y los invito nuevamente a que puedan revisar la transmisión de este CapacitaSec de Aimee Límaco a través de nuestro canal YouTube. Búsquennos como Consejo Empresarial Colombiano. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen miércoles y seguiremos en contacto con las demás capacitaciones, eventos y charlas del Consejo Empresarial Colombiano. Y muchísimas gracias, Aimee, por la información brindada el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego.